Hola y bienvenidos a otro episodio de Mex Japón, el podcast de la Embajada de México en Japón. Con una trayectoria de más de 5 décadas como investigador del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, el Dr. Lara ha hecho aportes significativos en el estudio de la semántica, la lexicografía y la historia de la lengua hispana. Su obra abarca temas como la relación entre la lengua, la cultura y la historia del español, así como el estudio de lenguas indígenas mexicanas. Ha recibido numerosos premios y distinciones por su contribución a la lingüística, entre las que destacan su participación en la creación del Diccionario del Español de México, del cual nos hablará en esta ocasión. Bienvenido, profesor Lara. Muchas gracias y muchas gracias por el interés que hay en Japón y por el interés de ustedes. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, les platico que desde 1970 el profesor ha ejercido como docente e investigador en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, también conocido como Colmex. Fue en 1973 cuando dio inicio a uno de los proyectos más importantes de su carrera, Diccionario del Español de México, también conocido como DEM. La primera edición física de este diccionario se publicó en 1982 y en 2012 se lanzó su versión digital. A lo largo de los años, este diccionario ha sido objeto de diversas actualizaciones, con el objetivo de mantenerse vigente y reflejar la evolución del español en México. En años recientes, también se ha incorporado una aplicación móvil, lo que permite a los usuarios acceder a sus contenidos con mayor facilidad. Doctor Lara, como director de este proyecto, ¿cuáles considera que son las mayores ventajas de contar con una versión impresa, una digital y ahora también con una aplicación móvil? Bueno, son dos formas de consulta y dos formas de lectura. En el caso de la aplicación, ya sea en línea o en el móvil, porque se puede utilizar tanto en una computadora como en un teléfono celular, lo que permite nuestra plataforma son consultas puntuales, instantáneas, rápidas, a propósito de una palabra, de sus características gramaticales, de su definición, es decir, de los significados y de los ejemplos que la ilustran. La ventaja de este sistema, repito, es que le da una respuesta muy rápida y además contiene una serie de elementos que le permiten a uno utilizar el diccionario de una manera todavía mucho más inteligente. Hay una parte en el portal del diccionario en línea que se llama búsqueda avanzada, que le permite a uno buscar, por ejemplo, por materia, es decir, qué vocabulario está marcado como de cierta materia, vamos a decir, química o física o ingeniería, etcétera. También permite buscar por región, por ejemplo, Veracruz, Yucatán, Occidente, etcétera. Otras búsquedas mediante comodines para buscar por prefijos o por sufijos, etcétera. Y eso para un estudiante o para un investigador son instrumentos muy, muy, muy útiles que naturalmente no tiene la versión impresa. De modo que la versión en línea es una versión, repito, para búsquedas puntuales y también para esa clase de investigaciones. La versión impresa, por el contrario, lo que le permite a uno es darse cuenta del fenómeno cultural que es el español de México. Es decir, no es que el español de México sea diferente del de España, la mayor parte de nuestro vocabulario es el mismo, pero sí hay muchísimas diferencias de significado, muchísimas diferencias de construcción gramatical, etcétera, que son diferentes las de México respecto de las de España o respecto de las de cualquier otro país hispanoamericano. Entonces, el diccionario, la versión impresa viene siendo una trama que permite una lectura muy, muy profundizada de lo que es el español de México y su cultura. Por otro lado, tiene la ventaja de que
puede uno saltar de una palabra a la otra sin grandes dificultades, puede uno mover las páginas, puede uno marcarlas, etcétera, a la manera como se han utilizado los diccionarios tradicionales, que no es una mala manera de ninguna manera. Entonces, por eso digo que son dos formas de lectura. Yo diría que un interesado, un estudiante, un profesor universitario puede aprovechar ambas, como en realidad yo mismo y mi equipo las utilizamos. Utilizamos ambas todos los días y ese es el significado más importante. Claro, la versión en línea para celular pues está restringida por el tamaño de la pantalla del teléfono celular, pero funciona igual que la versión para la computadora. Ok, muchísimas gracias por darnos los detalles de cada una de las versiones y justamente cuál es la diferencia y cómo podemos aprovecharlas cada una dependiendo de en qué nos querramos enfocar. El estudio del español ha ganado gran popularidad en países como China, Corea y ahora también en Japón, donde actualmente existen más de 20 universidades que cuentan con centros de estudios hispanos o que enseñan el idioma como segunda lengua. Algunas de estas instituciones también tienen colaboración con el Colegio de México. Doctor Lara, desde su perspectiva, ¿qué valor aporta el conocimiento de español a los estudiantes de estos países? ¿Y por qué considera que el español de México podría tener un valor especial para ellos? Bien, bueno, el interés de Japón por México ha sido de siglos e igualmente el interés de México por Japón ha sido de siglos. Ahora hay que tomar en cuenta que Japón, como México y el resto bueno, y el Pacífico hispanoamericano, forman una cuenca, digamos, de comercio y de cultura, y eso me parece muy importante. El comercio de Japón con México es algo que hay que tomar en cuenta. Las empresas japonesas en México lo mismo. De modo que sí, conocer el español mexicano cuando se viene a trabajar a México me parece que es una gran ventaja. Por el otro lado, el español de México tiene ciertas ventajas por las características de nuestra manera de hablar. En primer lugar, sobre todo el español de la Ciudad de México, que es el que crea, digamos, el español nacional, es un español con una fonética muy clara, como la que está utilizando ustedes, por ejemplo. Es una fonética muy clara que se diferencia de la fonética que encontramos, por ejemplo, en Cuba o en Venezuela o incluso en Argentina. Y esa es una ventaja del español mexicano a nivel internacional. También tiene la otra ventaja de que el tempo de nuestra habla, es decir, la velocidad con que hablamos, es un poco más bajo, más lento que el tempo del español peninsular, del español de España, o no digamos del español de la cuenca del Caribe. Y eso, yo diría que para un estudiante japonés o chino o coreano, puede ser una gran ventaja porque nos hacemos más comprensibles. Yo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que la lengua española es una lengua no solamente policéntrica, somos 21 países que tenemos el español como lengua nacional, sino también multipolar, es decir, que hay ciertos polos de irradiación que predominan sobre los otros. Y en ese sentido, México es uno de esos polos. Los otros polos son, por supuesto, España, y diría yo que Colombia y Argentina por lo menos. Pero México es uno de estos polos, de modo que la validez que tiene el español de México, incluso para los demás países de Sudamérica y Centroamérica, es igualmente importante. De modo que yo creo que sí, por eso, por eso diría yo que tienen tanto interés por allá y por eso me parece que vale la pena conocerlo bien. Muchas gracias, profesor. Definitivamente todo lo que comparte con nosotros es algo que quizá no todo el mundo sabe y que sería importante que no solamente los que estudian español, sino los que hablan español también sepan. Esto ya lo había mencionado un poco antes, pero para ahondar un poco más, ¿qué beneficio considera que aporta concretamente el Diccionario del Español de México a los estudiantes y académicos de Japón? Sí, cómo no.
Bien, mire, veámoslo en términos de cada artículo lexicográfico, es decir, el artículo lexicográfico está formado por una entrada, una serie de marcas de uso gramatical o de uso social, etcétera, un conjunto de acepciones o definiciones de significado y ejemplos. De manera que esta estructura del artículo lexicográfico del diccionario tiene también ciertas características. Se dan las marcas gramaticales de flexión de género, flexión de número. También se indican, por ejemplo, los modelos de conjugación en el caso de los verbos. Y precisamente ahora estamos terminando ya un conjugador del diccionario que va a aparecer en la versión en línea, yo espero que dentro de unos 15 días o algo así. Es decir, un conjugador automático que frente a verbos como juzgar, por ejemplo, yo juzgo, tú juzgas, él juzga, o verbos como agradecer, yo agradezco, etcétera, le permiten al estudiante saber cuál es el modelo de conjugación. Eso no lo ofrece ningún otro diccionario del español. También ofrecemos, puesto que así sucede en el español de México, distintas ortografías. Tenemos en México, sobre todo cuando se trata de vocabulario procedente de lenguas indígenas, que se han adaptado ortografías de manera diferente en diferentes lugares. Y por lo tanto, agregamos las diferencias ortográficas de modo que no se quede uno con solamente una ortografía, sino que reconozca la ortografía que se utiliza en otra región, vamos a decir, en la región del noroeste o en la región del noreste, etcétera. Enseguida la definición. Nuestra definición es una definición larga. En comparación con muchos otros diccionarios, es, diría yo, hasta muy larga. Hay diccionarios que se concretan en ofrecer una especie de pseudosinónimos, mientras que en nuestro caso la definición explora con mucho cuidado todos los elementos que componen el significado de la palabra. Y eso también hace que el diccionario ofrezca a su lector una mayor penetración en la interpretación de esa palabra cada vez que lee o que la oye hablada, ¿no? Esa es una gran ventaja, es lo que también permite reconocer muchas metáforas, por ejemplo. Como todo diccionario, hay palabras que tienen muchas acepciones, o sea, muchos significados, y estas acepciones van ordenadas en lo que yo he venido llamando un orden cognoscitivo, es decir, a partir de un diccionario, de una definición principal, que es la que primero le viene a la mente al hablante, se va desarrollando todas las definiciones secundarias de los diferentes significados del vocablo. Otra gran ventaja que tiene el diccionario es que tiene muchos ejemplos. La Academia Española y muchas editoriales que siguen su ejemplo no ofrece ejemplos. Y el ejemplo lo que hace es que le da realidad, digamos que le pone carne a la palabra cuando la presenta en contexto. De modo que no es lo mismo leer solamente la definición a leer la definición y enseguida los ejemplos. Estos ejemplos provienen en su grandísima mayoría, yo diría que en un 92-93%, provienen de usos reales mexicanos, que hemos comprobado a partir de nuestros dos corpus del español mexicano contemporáneo, que cubren datos del español mexicano de los últimos 100 años. De modo que podemos realmente certificar que aquello que está contenido en nuestro diccionario se ha dicho en México en los últimos 100 años, y eso me parece que también es muy importante. Y luego porque también en los ejemplos hay muchos ejemplos que lo que introducen es la cultura mexicana. Es decir, cuando se trata de vocabularios de las artes o vocabularios de las plantas, etcétera, se introduce conocimiento de la cultura, como por ejemplo en el artículo de Chile. Chile
hay muchísimas especies de chile en México y pues hay que irlas explicando una por una e incluso en algunos casos hasta ofrecemos recetas de cocina. Por otro lado, también en los ejemplos hemos puesto no solamente ejemplos de grandes escritores, ejemplos literarios, Octavio Paz, Fernando del Paso, etcétera, sino también ejemplos de la gente común, porque la gente común habla el mismo español que Octavio Paz, de modo que hemos puesto muchos ejemplos del modo de hablar de la gente común, ¿no? Y también hemos tomado en cuenta, por ejemplo, algunas expresiones de los cómicos mexicanos que salen en las películas y que pues muchas veces son chistosas, y de esta manera tratamos de que el lector reciba el diccionario con una sonrisa, que no vea al diccionario como un mamotreto pesado, aburrido, sino que el diccionario lo invita a leerlo y Claro. además a gozarlo. Yo creo que esas son las grandes ventajas del DEM. Y tiene bastantes, justamente como mencionó al principio, la función de conjugador, que hasta el momento ningún otro diccionario tiene y que para los estudiantes de español debe ser de gran ayuda, porque sabemos que conjugar es algo que, sobre todo en idiomas donde no se ocupa tanto como en japonés, es algo que representa, pues sí, algo muy difícil para los estudiantes. También el hecho de los ejemplos que menciona que son ejemplos de conversaciones reales, cosas que sí se dicen en México, que pueden tener la seguridad de que si buscan la palabra y ven el ejemplo y tienen el contexto, van a poder aplicarlo en la vida real, que es el, a fin de cuentas, el propósito, ¿no? De aprender un idioma. Así es, así es. Pues bueno, México y Japón tienen más de 300 convenios de colaboración entre instituciones de estudios superiores mexicanas y japonesas. Asimismo, existen varias preparatorias que actualmente tienen dentro de sus programas el idioma español como segunda lengua. Doctor Lara, ¿cuál cree que sea el atractivo del español y cómo este diccionario podría ayudar a los estudiantes a entender las expresiones y modismos propios de México? Bueno, esto va un poco llevado de la mano con lo que ya mencionó, que es una de las características, ¿no? Que se incluyen en el diccionario los ejemplos reales, ¿no? De Sí. conversaciones que sí se dicen. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que el español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo después del chino y antes que el inglés. El inglés es la lengua más hablada como segunda lengua en el mundo, pero como lengua materna, el español después del chino es la lengua más hablada en el mundo. Somos unos 450, 500 millones de hispanohablantes. Y eso, por supuesto, hace que sea una lengua cuyo conocimiento le permite a uno enterarse de una gran cantidad de noticias y de cultura de 21 países diferentes. Yo digo, por ejemplo, yo puedo viajar desde San Francisco, California, hasta Tierra del Fuego hablando español, a pesar de que San Francisco, California sea una gran ciudad de Estados Unidos de América. Pero esta facilidad que le permite a uno hablar español en toda esta extensión americana, pues me parece que es un atractivo muy particular para los estudiantes de Asia. Y por supuesto esto les da entrada no solamente a Hispanoamérica y México, también a España, porque repito, no hay nuestras diferencias no son tan grandes en comparación con el español peninsular. Cualquiera de nosotros viaja a España y se siente como en casa. Claro, va uno como turista, de pronto sí nota muchas diferencias y a veces tiene que pedir explicaciones. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante en España y pido un jugo de naranja, no me van a entender. Voy a tener que decir que quiero un zumo de naranja. Claro. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Sí, sí. Estas diferencias las puede uno superar fácilmente simplemente pidiendo explicaciones y dándolas muchas veces. Porque muchas veces cuando damos una explicación los mexicanos
de por qué decimos de una manera diferente de España, los mismos españoles se sorprenden y lo reciben con gusto, de tal manera que aprenden ellos y aprendemos nosotros. Por otro lado, precisamente porque México es uno de los polos de irradiación de la lengua española, esto se manifiesta en la gran cantidad de programas de televisión que se producen en México y que se distribuyen por todo el mundo. Yo tuve hace tiempo 2 alumnas de la República Moldava, hablantes de rumano, que llegaron a México, hablaban un español muy bueno, además español mexicano, y les pregunté dónde lo habían aprendido y me dijeron que viendo telenovelas mexicanas. De tal manera que este hecho de la capacidad de irradiación de México también es algo que es muy importante para este conocimiento de la lengua española en el resto del mundo. Claro, y es muy curioso que lo mencione porque incluso los mismos hispanohablantes en otros países conocen muchos modismos o palabras mexicanas. Sí, así es. Se lo debemos en mucho al cine y a la televisión. Es decir, recuerdo un amigo chileno me contaba su primera experiencia al bajar en el aeropuerto de México y dijo, estoy en medio de una película de Cantinflas, ¿no? Es decir, conocía a Cantinflas, incluso para los españoles Cantinflas es un ídolo, ¿no? De manera que sí, esta capacidad de irradiar español desde México es una capacidad que vale la pena tomar en cuenta. Claro que sí. Muchas gracias. Pues bueno, en Japón hay alrededor de 2.500 japoneses que han sido beneficiarios del programa de cooperación para la formación de recursos humanos en la Asociación Estratégica Global México-Japón, también conocido como Nichiboku. Estos japoneses van a México por un año donde realizan estudios de español y cultura mexicana en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE. Para usted, ¿qué importancia considera que tiene el programa Nichiboku o programas similares a este en el desarrollo del aprendizaje del español en Japón y cómo el diccionario, este diccionario de español de México, puede ser una herramienta útil para estos estudiantes durante su estadía en México? Sí, sin duda es una herramienta muy útil. Yo sé, porque tengo muchos amigos en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la universidad, sé que allí utilizan nuestro diccionario, de manera que estos estudiantes que han venido a México ya conocen el diccionario, quizás ya lo consulten allá mismo en línea y tengan alguna de las versiones anteriores de nuestro diccionario, que eran versiones más pequeñas. Eh, Sí, yo siempre he tenido la impresión de que los estudiantes, no solamente japoneses, los estudiantes asiáticos en general son personas enormemente trabajadoras y esta capacidad que tienen, que muchas veces yo envidio, lo que hace es que aprendan el español a conciencia, que lo aprendan muy bien, de modo que no dudo que estos estudiantes que vienen o han venido a México y han egresado del Centro de Enseñanza para Extranjeros estén hablando ahora un español muy razonable, muy útil, muy claro para otros países. Claro que sí, como dice, justamente muchos de los estudiantes japoneses que van a estos cursos en el Centro de Español para Extranjeros hablan bastante bien y no sería sorpresa justamente si es que ocupan como recurso este diccionario. Pues bueno, en la reunión anual 2024 de este programa de Nichiboku y con el fin de seguir promoviendo el uso del idioma español de México, se realizará en esta embajada la presentación de la aplicación móvil del Diccionario de Español de México. Doctor Lara, ¿qué le gustaría ver en el futuro con respecto a la enseñanza del español concretamente en Japón? ¿Y cuáles son sus expectativas en relación al impacto de este diccionario como referente para el estudio y consulta del español? Bueno, ¿qué me gustaría? Bueno, me gustaría un mayor acercamiento entre las dos regiones, Japón, Asia y España, Hispanoamérica. Yo creo que es un acercamiento que enriquece a ambas regiones culturales y eso me parece muy importante, sobre todo cuando podemos tener
comunicación directa, no una comunicación mediada por el inglés, sino una comunicación directa, japonés a México y español a Japón. Creo que también en México se estudia y bien la lengua japonesa. Yo he tenido la oportunidad sobre todo de conocerla como lingüista, no la hablo de ninguna manera, pero conocerla como lingüista, y pues es una lengua muy atractiva, igualmente su escritura es muy atractiva para cualquiera de nosotros que quiera ver más allá de su mundo. Decía Alejandro de Humboldt, aquel famoso viajero alemán que vino por primera vez a México, a Nueva España y al resto de Hispanoamérica, decía que no hay peor visión del mundo que la de aquel que no ha conocido el mundo. Y entonces un mexicano que logre ir a Japón, a Asia, y que vea estas culturas, regresa enriquecido. De la misma manera que un japonés o un chino o un coreano que viene a México, regresa a su país, a México o a cualquier país hispanoparlante, regresan enriquecidos, por supuesto. Ahora, ¿qué me gustaría que pasara con el diccionario? Bueno, me gustaría que siempre se le tomara en cuenta, que lo consideren una fuente fidedigna de conocimiento de la lengua española, y saben que nosotros seguimos trabajando para ir haciéndolo cada vez más grande, incluir más vocabulario, porque el vocabulario de una lengua es ilimitado, y además pues ofrecer una serie de instrumentos de estudio y de análisis que pueden ser muy, muy interesantes para estudiantes y profesores universitarios. Mire, por ejemplo, ya le hablé acerca de nuestros dos corpus del español mexicano contemporáneo, que son colecciones, cada uno de los dos, de 2 millones de apariciones de palabras tomadas de todas las fuentes que hemos encontrado en México entre 1921 y 2018. Estos corpus también, a estos corpus también se puede ingresar desde la plataforma del diccionario y utilizarlos como instrumento de análisis del español, ¿no? Por ejemplo, utilizarlos en la búsqueda de patrones sintácticos, utilizarlos en la búsqueda de diferencias dialectales en el español de México, etcétera. Esto lo digo sobre todo para los profesores universitarios o aquellos estudiantes que estén estudiando lingüística o filología del español. De modo que yo espero que el diccionario les resulte todo lo útil que nosotros deseamos que sea. Pues bueno, ya con la publicación de un diccionario que ya tiene muchos años circulando, pero que se sigue actualizando y que se va dando a conocer más y más y que se ocupa como recurso en varios centros y universidades, quisiera saber si hay algún mensaje que quisiera compartir, no solamente a los estudiantes que comienzan en el mundo del español, sino también a los docentes. ¿Hay algún consejo o mensaje que quisiera transmitirles? Bueno, yo creo que todo lo que les he dicho viene siendo una invitación al conocimiento de nuestro diccionario, al conocimiento de la cultura mexicana, al aprecio de la cultura mexicana y al acercamiento directo a lo que les puede ofrecer México, tanto desde el punto de vista cultural como también, porque no es de despreciarse, desde el punto de vista científico, técnico y comercial. Muchísimas gracias, doctor Lara. Pues bueno, con esto cerramos nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por Spotify y YouTube. No dejen de escucharnos. Sayonara. Muchas gracias a ustedes. Sayonara.